la mañana en que mi esposa llamó a seguridad para que me escoltaran fuera del edificio que yo construí desde cero. No dije una sola palabra. No grité. No rogué. Pasé, junto a la recepcionista que yo mismo contraté, junto a la sala de juntas donde cerré nuestro primer contrato millonario, junto a la foto enmarcada de nosotros, dos en la inauguración de la empresa, y entré al elevador, dejando que las puertas se cerraran. Y en ese elevador, en los 9 segundos entre el cuarto piso y el lobby, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No solo para mí, para Sofía, para la empresa, o para un becario de 24 años llamado Tiago Vélez, que creyó haber visto cómo destronaban a un rey. Se equivocaba. Mi nombre es Leonardo Morales. Tengo 37 años. Soy esposo, o lo era, accionista mayoritario, y el hombre que pasó 11 años construyendo Nexus Logística Integral desde un cuarto de servicio en un depa rentado en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, hasta convertirla en una consultora con 46 empleados y casi 250 millones de pesos en ingresos anuales. Y voy a contarles exactamente qué pasó cuando mi esposa decidió que un joven de 24 años con un perfil de LinkedIn y mucha ambición era más confiable que el hombre que le había dado todo lo que tenía. Quédense conmigo, porque esta historia no termina como ellos esperaban. Antes de seguir, si son nuevos aquí, suscríbanse ahora mismo. Déjenme un comentario y díganme desde dónde me están viendo. Y denle like, porque la gente en estas historias tuvo todas las oportunidades para hacer lo correcto. Eligieron diferente, y cuando lo hicieron, descubrieron el precio exacto de esa elección. Permítanme llevarlos al principio, no al día en que me sacaron, antes, mucho antes. Porque si no les doy el contexto, no entenderán cómo un hombre puede permitir que algo así suceda en su propia casa. Y lo digo literalmente, su propia casa, su propia empresa, su propio nombre en la puerta. La sociedad original. Sofía y yo nos conocimos en 2012. Yo tenía 26 y trabajaba como coordinador de logística para una empresa de carga mediana en Naucalpan. Ella tenía 28 y terminaba su maestría en el TEC de Monterrey. Nos presentó un amigo en común en una cena en La Condesa, y se los digo con toda honestidad, era la persona más brillante en esa habitación. No solo la más guapa, brillante. Hacía preguntas que nadie más hacía. Tenía una visión periférica para los negocios. Cuando hablaba de empresas, lo hacía como los cirujanos hablan del cuerpo, como si ya supiera dónde había que hacer las incisiones. Llevábamos 2 años juntos cuando le conté mi idea, la empresa, lo que se convertiría en Nexus. Tenía un concepto para un modelo de consultoría logística que llenaría el vacío entre los transportistas regionales pequeños y las grandes firmas nacionales, un hueco que yo había observado por 4 años sin que nadie lo aprovechara. Ella no solo creyó en la idea, me ayudó a armar el plan de negocios, se sentó conmigo en la mesa de la cocina durante 6 fines de semana seguidos, con café, hojas de cálculo y un plumón de pizarrón que chorreó tinta azul en la pared, que nunca terminamos de pintar del todo. Nos casamos en septiembre de 2015, justo cuando Nexus empezaba a tomar fuerza. Yo era la operación, el empuje, las relaciones. Ella era la estructura, la disciplina financiera, la persona que me decía cuando iba demasiado rápido y cuando no lo suficiente. Funcionábamos como 2 hemisferios del mismo cerebro, y durante años, eso fue de lo que más orgulloso me sentí. No de las cifras de ingresos, no de los contratos, sino de esa sociedad. Necesito que se queden con esa palabra, sociedad, porque es clave para lo que viene. Para 2021, Nexus había crecido tanto que necesitábamos un verdadero equipo directivo. Durante los primeros años, Sofía y yo tomábamos la mayoría de las decisiones importantes con un pequeño grupo de gente de confianza.
pero estábamos estancados en los 250 millones de pesos. Para saltar al siguiente nivel necesitábamos infraestructura, delegar, necesitábamos gente. Así que contratamos, y una de las personas que trajimos al área de operaciones, primero como analista y luego como consultor junior, fue Tiago Vélez, la entrada del becario. Tiago llegó recomendado por un contacto de Sofía de la Escuela de Negocios. Tenía 23 años, egresado con honores del TEC, con prácticas en una consultora de cadena de suministro en Monterrey. Impresionante en papel. En persona, era pulcro de esa manera particular que tienen los jóvenes de 23 cuando les han dicho toda la vida que son excepcionales y nunca han tenido un motivo para dudarlo. No voy a decir que Tiago me cayó mal de inmediato. No fue así. Era competente, trabajaba duro y era lo bastante listo para saber lo que no sabía. Al menos al principio, tenía una cualidad que respeto genuinamente en los jóvenes profesionales. Observaba todo, lo absorbía todo, y nunca dejaba que lo vieras confundido 2 veces por lo mismo. Lo que no vi, por estar demasiado ocupado dirigiendo una empresa y confiando en mi esposa, era hacia dónde se dirigía esa observación. Tiago no solo estaba aprendiendo el negocio, estaba aprendiendo a Sofía. Aprendía lo que ella valoraba, lo que la frustraba, lo que deseaba que funcionara diferente. Aprendía cómo hablaba de mí cuando se desahogaba tras una semana larga. Aprendía, lenta y cuidadosamente, a posicionarse como la persona que la entendía mejor que yo. No digo que llegó con un plan. No lo sé. Lo que sí sé es dónde terminamos. Y dónde terminamos me lo dijo todo sobre la dirección en la que se había estado moviendo todo el tiempo. Empezó con pequeñas cosas que debí notar, pero ignoré. La forma en que Sofía empezó a mencionar las ideas de Tiago en las juntas. Buenas ideas, genuinamente buenas, pero mencionadas con un tono un poco más cálido del que solía usar con el personal junior. La forma en que él empezó a aparecer en conversaciones después del trabajo que no tenían nada que ver con la oficina. La forma en que ella lo defendía cuando yo expresaba alguna preocupación sobre los plazos o porque su trabajo se expandía más allá de para lo que lo habíamos contratado. Lo mencioné una vez. A principios de 2023, íbamos en el coche, volviendo de una cena con clientes en Polanco, y comenté al aire que Tiago estaba asumiendo tareas no asignadas. Reconfigurar un proceso de comunicación con un cliente que era mi dominio sin consultarme. Sofía dijo que estaba mostrando iniciativa. Dije que la iniciativa estaba bien, pero que debía respetar la cadena de mando. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, ¿sabes cuál es tu problema, Leonardo? No te gusta cuando alguien más joven es mejor que tú en algo. No le respondí. Debí haberlo hecho. En lugar de eso, lo archivé como semana larga, cliente difícil, estrés, y lo dejé pasar. Ese fue, en retrospectiva, el momento. El momento en que debí entender que algo había cambiado, que el eje sobre el que habíamos operado por 11 años se había movido. Y no lo sentí porque estaba mirando los instrumentos equivocados. Seguí dirigiendo la empresa, seguí cerrando tratos. Seguí siendo Leonardo Morales, el hombre que construyó Nexus. Y en algún punto de esa confianza, no me di cuenta de que mi esposa había empezado a escuchar a alguien más con más atención que a mí. El quiebre. La semana en que todo se rompió fue la 3 de abril, hace unos 8 meses. Estaba en medio de la renegociación de un contrato con un cliente de distribución que teníamos desde hacía 6 años, Logística del Bajío, de Guadalajara. Buen cliente, una cuenta importante, pero estaban en transición de liderazgo y el nuevo director de operaciones, un tipo llamado Daniel Esquivel, había llegado queriendo renegociar todo para marcar su territorio. Una jugada de poder estándar. Ya la había visto antes. Requería paciencia, documentación y esa navegación relacional cuidadosa que siempre había sido mi fuerte. Tiago estaba involucrado tangencialmente en la cuenta.
Había hecho algunos análisis de nuestra estructura de servicio para ellos. Cuando le pedí a Sofía que lo mantuviera fuera de la negociación activa mientras yo manejaba a Esquivel directamente, ella aceptó, o dijo que aceptaba. Lo que realmente pasó fue que Tiago redactó un memo, un documento detallado de 11 páginas, recomendando una reestructuración de nuestra oferta de servicios para logística del Bajío, que de implementarse, habría recortado nuestro margen en esa cuenta en un 22% a cambio de un contrato a más largo plazo. Se lo envió directamente a Sofía, no a mí, y ella se lo reenvió a Esquivel sin decírmelo. Me enteré cuando Esquivel lo mencionó en una llamada, asumiendo casualmente que yo lo había enviado. Dijo: «La propuesta de tu equipo es interesante. ¿Puedes explicarme los cálculos de margen de la página 7? Yo nunca había visto la página 7. Nunca había visto ninguna página. Manejé la llamada, colgué y llamé a Sofía de inmediato para que me explicara qué había pasado. Lo que siguió no fue la conversación que esperaba. Me dijo que el análisis de Tiago era sólido, que lo había revisado y pensaba que ofrecía una estrategia alternativa viable que valía la pena que Esquivel viera. Dijo que tenía la autoridad como cofundadora y codueña de compartir información con su propio cliente. Todo eso era técnicamente cierto. Nada de eso abordaba el hecho de que había socavado una negociación activa que yo dirigía, compartido un documento que no había aprobado con un cliente sin decírmelo, y lo había hecho porque un joven de 24 años la había convencido de que era una buena idea. Dije: «Sofía, ¿por qué no me lo dijiste?» Ella respondió: «Porque lo habrías descartado sin leerlo». «Eso no es una respuesta», dije. «Es una excusa para haberme saltado». Ella dijo: «Quizás a veces es necesario saltarte, Leonardo. Quizás has estado tomando decisiones como si esta empresa siguiera siendo solo tuya». Esa frase. Quiero que piensen en esa frase un momento. Esta es la empresa que construimos juntos. Yo la empecé. Ella ayudó a construirla. Nuestros nombres estaban en todo, y de alguna manera, en el último año, alguien le había sembrado la idea de que mi empresa se había vuelto mía de una forma que la excluía a ella, cuando la verdad era que si alguien había estado consolidando autoridad silenciosa y cuidadosamente, era Tiago Vélez. No sé cuánto habría durado esa conversación porque nos interrumpió un golpe en la puerta de su oficina. Era Tiago, preguntando si estaba disponible para una sincronización rápida. Ella le dijo que sí. Me miró y dijo: «Podemos terminar esto más tarde». Salí de ahí. La trampa y la traición. Lo que pasó en los siguientes 4 días fue el tipo de cosas que no habría creído si alguien me las hubiera contado 2 años antes. Tiago fue con Sofía con un documento, no un memo, un documento formal con encabezados, viñetas y una conclusión. Alegaba que yo había estado creando un ambiente laboral hostil para el personal junior, que rutinariamente desestimaba ideas de personas por debajo de cierto nivel de antigüedad, que en 2 ocasiones específicas citó, fechas hice declaraciones a empleados que él caracterizó como degradantes e inapropiadas. Quiero ser muy claro sobre esas 2 ocasiones. La primera fue una sesión de planificación trimestral, donde le dije a una analista junior que sus proyecciones eran demasiado optimistas y necesitaban rehacerse. Era verdad. Lo eran. La segunda fue una junta de equipo donde le dije a Tiago directamente que el asunto de logística del Bajío no era su cuenta para asesorar sin mi autorización. Tiago había tomado 2 momentos de retroalimentación profesional ordinaria y los había reempaquetado como un patrón de mala conducta. Y Sofía leyó ese documento y lo creyó. Me llamó a su oficina un jueves por la mañana. Se sentó frente a mí en el escritorio que habíamos comprado juntos para este espacio, en la empresa que habíamos construido juntos, en la ciudad donde habíamos pasado 11 años de nuestras vidas. Dijo: «He estado revisando algunas preocupaciones que me han hecho llegar». «¿Qué preocupaciones?», pregunté.
Hay instancias documentadas de comportamiento que están creando un ambiente negativo para nuestro equipo. Dado tu rol y la dinámica de poder, creo que debemos tomar esto en serio, le dije. Sofía, me estás hablando como si fuera un empleado al que estás investigando. ¿Quién te trajo estas preocupaciones? No respondió directamente. No tenía que hacerlo. Yo ya sabía. Le pregunté si había hablado con alguno de los empleados que Tiago citó, la analista de la junta, las otras dos personas mencionadas. Dijo que había revisado declaraciones por escrito. ¿Declaraciones escritas proporcionadas por Tiago?, pregunté. Esto no se trata de Tiago, dijo ella. Entonces, ¿por qué este documento parece escrito por un joven de 24 años al que corrigieron en una cuenta y decidió tomarlo como algo personal? Sofía se puso de pie, y cuando se levantó, su rostro tenía una expresión que nunca había visto en 11 años de conocerla. Fría, decidida, terminante, dijo. Necesito que te tomes un tiempo fuera de la oficina, Leonardo. Unas semanas, como mínimo. Traeremos a un consultor externo de recursos humanos para revisar la situación. Y hasta que eso se complete, creo que es mejor para todos si trabajas de forma remota. Dije, soy accionista mayoritario de esta empresa. Ella dijo, lo sé, y esta decisión se está tomando pensando en el mejor interés de la empresa. Presionó un botón en su teléfono. Y 2 minutos después, nuestro gerente de oficina, un hombre llamado Ricardo, apareció en la puerta. Ricardo había trabajado con nosotros durante 7 años. No podía mirarme a los ojos. No necesité que me escoltara. Tomé mi teléfono, mi saco y una foto enmarcada de la credenza detrás de mi silla. Una foto de Sofía y yo en el evento de lanzamiento de Nexus en 2015. Ambos riendo de algo, su cabeza echada hacia atrás, mi mano en su hombro, y caminé hacia el elevador. La estrategia en silencio. 9 segundos. Lobby, estacionamiento, mi coche. Y entonces empecé a pensar. Aquí hay algo que quiero que entiendan de mí. No soy un hombre que actúa sin pensar. Nunca lo he sido. El instinto para crear Nexus vino de años de observar una industria desde adentro antes de hacer un solo movimiento. El instinto que me dijo que Sofía y yo podíamos construir algo juntos vino de 2 años de verla pensar antes de siquiera proponerle matrimonio. Yo no reacciono, yo respondo, y las respuestas requieren información. Así que lo primero que hice no fue llamar a un abogado. Lo primero que hice fue llamar a mi contador. Se llama Ramiro Valdés. Tiene 61 años y ha trabajado conmigo desde el 2.º año de Nexus. Ramiro es el tipo de contador que entiende que los números no son solo matemáticas, son una historia. Y en ese momento, yo necesitaba entender cada capítulo de la historia de Nexus que había estado demasiado ocupado para leer con atención. Ramiro, le dije cuando contestó, necesito que agendemos algo esta semana. No una revisión rápida, un análisis profundo. Preguntó qué pasaba. Le di la versión corta. Hubo una pausa. Luego dijo, Leonardo, ¿qué tanto has revisado la documentación operativa en los últimos 6 meses? ¿A qué te refieres?, pregunté. Ven a verme mañana por la mañana, dijo. Fui a su oficina en un rascacielos de Paseo de la Reforma a las 8 de la mañana del día siguiente. Lo que Ramiro me mostró en las siguientes 2 horas no era lo que esperaba encontrar, pero explicaba mucho sobre por qué el interés de Tiago en Nexus había sido tan minucioso, tan paciente y tan enfocado en Sofía. En los últimos 8 meses, había habido varios cambios en los permisos de acceso internos a los sistemas financieros de Nexus. Cambios procesados con las credenciales administrativas de Sofía. A Tiago se le había otorgado acceso de lectura a documentos de accionistas muy por encima de su nivel. 2 contratos con proveedores, pequeños pero reales, se habían adjudicado a empresas que yo no reconocía, y había una solicitud legal preliminar de la que no me habían informado.
una solicitud que exploraba el proceso para emitir nuevas acciones de capital para la dirección de la empresa. Para ser claros, era solo una consulta, nada finalizado. Pero la pregunta se había hecho, y la respuesta a esa pregunta, si se hubiera concretado, habría diluido mi participación accionaria lo suficiente como para cambiar el equilibrio de poder en Nexus. Ramiro dejó su taza de café sobre la mesa y me miró. Quienquiera que haya estado asesorando a tu esposa, dijo, lo ha estado haciendo por un tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que algo se vuelva irreversible?, pregunté. Ahora mismo, la solicitud es preliminar. No se ha ejecutado nada, pero si esperas demasiado, no esperaré demasiado, dije. Salí de su oficina y llamé a mi abogada. Se llama Patricia Herrera y ha manejado los asuntos legales de Nexus desde que constituimos la empresa. Es metódica, directa y no desperdicia una sola sílaba en algo que no sea relevante. Le expliqué la situación. Escuchó sin interrumpir. Luego dijo, «De acuerdo, Leonardo. Hablemos de lo que estás protegiendo y de lo que estás dispuesto a ceder, porque no son la misma conversación. Quiero proteger la empresa», dije. «¿Y el matrimonio?», preguntó. Pensé en Sofía apretando ese botón en su teléfono. Pensé en Ricardo apareciendo en la puerta. Pensé en Tiago Vélez tocando la puerta de su oficina y recibiendo un sí. Dije, «Dime cómo se ve el divorcio». No parpadeó. Solo asintió y abrió su libreta. Patricia Herrera ha manejado algunas de las disoluciones empresariales más complicadas en la historia corporativa de la Ciudad de México. Es una mujer menuda, quizá de 1.6, con el cabello plateado que lleva con orgullo y unos lentes para leer en una cadena que nunca usa para leer, solo para mirar a la gente por encima de ellos cuando quiere que entiendan que ya va 3 pasos adelante. Me miró por encima de esos lentes. Cuéntame toda la historia desde el principio. No resumas, no protejas a nadie y no asumas que sé cosas que no sé. Necesito todo. Así que le conté todo. Y mientras hablaba, ella escribía, no frenéticamente, sino metódicamente, como alguien que no está capturando información, sino construyendo una arquitectura. Cuando terminé, dejó su pluma y dijo, «Ok, la buena noticia es que tus protecciones como accionista en el acta constitutiva son muy sólidas. La cláusula de compra forzosa está bien redactada. Si la invocas correctamente y a tiempo, obtienes el valor justo de mercado y una salida limpia». «¿Y la mala noticia?», pregunté. «La mala noticia es que el valor de mercado de una empresa de 250 millones de pesos no es una cifra pequeña. Y es posible que Nexus no tenga la liquidez para ejecutar la compra sin salir a buscar capital, lo que significa un escrutinio externo, lo que significa que revisarán sus libros». Hizo una pausa. «Eso en realidad no es una mala noticia para ti. Eso es estrategia». Entendí lo que quería decir, y me di cuenta, sentado en la oficina de Patricia en el piso 14 con la glorieta del Ángel de la Independencia extendiéndose detrás de ella, que los próximos 6 meses no se tratarían de ira o duelo o cualquiera de las cosas que esperaba sentir cuando un matrimonio de 11 años terminaba. Iban a requerir todo aquello en lo que me había vuelto bueno durante 11 años. Paciencia, documentación, precisión. Dije, empecemos a construir. La confrontación final. Las siguientes 3 semanas fueron las más silenciosas que he vivido. Y quiero decirles algo sobre el silencio, porque creo que la gente lo malinterpreta. El silencio no es pasividad. El silencio no es esperar. El silencio es preparación que nadie puede ver desde afuera. Cuando ves a un hombre que ha sido expulsado de su propio edificio y no está haciendo ruido al respecto, no está publicando en redes sociales, no está llamando a amigos en común para contar su versión, no está apareciendo en la oficina exigiendo respuestas. Cuando ves a un hombre que no hace nada de eso, solo hay 2 posibilidades: o está roto o está construyendo.
Yo no estaba roto. Sofía me envió 2 mensajes de texto durante ese periodo. El primero preguntaba cómo estaba. El segundo preguntaba si había tenido tiempo de reflexionar y si estaba listo para hablar sobre regresar a la oficina en una capacidad estructurada. Esa frase, capacidad estructurada, como si yo fuera un contratista reingresando a prueba a mi propio edificio. Respondí a ambos mensajes de la misma manera, brevemente y sin emoción. Estaba bien. Necesitaba más tiempo. Lo que realmente estaba haciendo durante esas 3 semanas era esto. Patricia estaba construyendo un caso de derechos de accionista que establecía, clara y documentadamente, que la consulta para la emisión de acciones se había hecho sin mi conocimiento o consentimiento, lo que bajo nuestra acta constitutiva constituía un incumplimiento material. Ramiro había rastreado los contratos con proveedores y encontró que uno de ellos tenía vínculos con una consultora que Tiago había puesto como referencia en su currículum. No era ilegal en sí mismo, pero era profundamente problemático como patrón y muy útil como documentación. Yo también, durante esas 3 semanas, tuve conversaciones con 4 de los clientes clave de Nexus. No sobre esto, solo llamadas de relación, el tipo de llamadas que hacía regularmente, pero me aseguré de que esos clientes supieran quién era yo, cuál había sido mi papel en la construcción de sus cuentas y que seguía muy involucrado con el futuro de la empresa. Necesito que entiendan por qué eso importa, porque en cualquier divorcio de negocios, y lo que venía era absolutamente un divorcio de negocios tanto como uno personal, las relaciones se van con la persona que las mantiene, no con el título, no con el certificado de acciones. La relación. Tiago y Sofía podían realinear el organigrama todo lo que quisieran. Podían emitir nuevas acciones y cambiar el nombre en el cajón de estacionamiento, pero no podían transferir 11 años de confianza de clientes a un joven de 24 que llevaba 2 años en la empresa. Un miércoles por la mañana, al final de esas 3 semanas, Sofía me llamó. No un texto, una llamada. Dijo que le gustaría que nos viéramos en persona. Dijo que sentía que ambos habíamos tenido tiempo suficiente para pensar y que era hora de tener una conversación real sobre el camino a seguir. Sugirió la sala de juntas de Nexus, la de cristal en el 4º piso con vista a Polanco. Dije, no. Reunámonos en la casa. Hubo una pausa. Está bien, dijo. Llegó a la casa un jueves por la noche. Nuestra casa, la que habíamos comprado juntos en 2017 en las lomas de Chapultepec, de ladrillo y pisos de madera, con un jardín que todavía tenía el fogatero que construimos nosotros mismos durante la pandemia, porque necesitábamos hacer algo con las manos mientras el mundo se desmoronaba. Yo había limpiado la casa esa mañana. No por ella, por mí, porque necesitaba que el entorno en el que estaba de pie fuera claro, ordenado y bajo control. Hice café, puse 2 tazas en la barra y luego las quité, porque no quería que la reunión se sintiera doméstica. Quería que se sintiera exactamente como lo que era. Una conversación de negocios con implicaciones financieras y legales significativas. También, y no me avergüenza decirlo, llamé a mi hermano David antes de que ella llegara. David tiene 41. Dirige una constructora en Veracruz y es el tipo de hombre que no dice mucho a menos que lo que diga sea lo correcto. Le conté lo que estaba a punto de hacer. Escuchó y cuando terminé dijo, ¿estás bien? Sí, estoy bien, le dije. Entonces, hazlo limpio. Eso fue todo lo que dijo. Hazlo limpio. Era el consejo correcto. Entró por la puerta principal como si todavía viviera allí, lo cual, técnicamente, era cierto. Pero algo había cambiado en su postura. Ya no entraba a una habitación como solía hacerlo. Había un cuidado en sus movimientos, una conciencia. Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a ella. En la mesa de centro, entre nosotros, había 2 sobres. No los miró de inmediato. Dijo,
Creo que esta situación se nos fue de las manos, y quiero hablar de cómo seguir adelante. Estoy de acuerdo en que se fue de las manos, dije. He estado pensando mucho en la empresa y en nosotros, y creo que con la estructura adecuada, todavía podemos trabajar juntos. La revisión de recursos humanos no encontró nada que impida tu regreso, y Tiago ha aceptado. Sofía, la interrumpí. Ella se detuvo. Tiago ha aceptado que hizo una pausa, y en esa pausa lo vi. El ligero reajuste, el momento en que se dio cuenta de que había dicho su nombre como si el consentimiento de él fuera un factor relevante en las decisiones sobre mi futuro profesional. Dijo, ha aceptado mantener las cosas profesionales de ahora en adelante. Qué generoso de su parte, considerando que no es dueño de ninguna parte de esta empresa. Respondí, Leonardo, sé que estás enojado. No estoy enojado, Sofía. Quiero que miras lo que está sobre la mesa. Bajó la vista. 2 sobres. Deslicé el primero hacia ella. Lo abrió, lo leyó. Su rostro cambió lentamente, como cambia la luz al final del día. Gradual, y luego de repente, era la demanda de divorcio. Patricia la había preparado de forma limpia y completa. Causales, división de bienes, protocolo de separación de accionistas, todo documentado, todo justo según la ley, y nada más que eso. Sofía lo dejó sobre la mesa. No habló por un largo momento. Deslicé el segundo sobre. Lo abrió. Era mi renuncia como director de operaciones de Nexus Logística Integral, efectiva en 90 días, junto con una notificación formal de mi intención de invocar la cláusula de compra de mis acciones. Una cláusula que había estado en nuestra acta constitutiva desde el principio, redactada exactamente para este tipo de escenario, que requería que la empresa comprara mi participación mayoritaria a valor justo de mercado en un plazo de 6 meses. Sofía levantó la vista. Su voz, cuando finalmente la usó, era diferente. Algo en ella se había quebrado. Dijo, Leonardo, ¿qué estás haciendo? Estoy manejando las cosas, respondí. Si invocas la compra, ¿sabes lo que eso le hace a nuestra posición de efectivo? No podemos absorber eso ahora mismo. Estamos en medio de... Sé exactamente dónde están en sus finanzas. La interrumpí. Ramiro me ayudó a entenderlo muy claramente. ¿Ramiro te dio nuestros estados financieros? Ramiro es mi contador, Sofía. Siempre ha sido mi contador. Tú empezaste a usar sus servicios a través de mí. Se puso de pie. Recogió ambos sobres. Los volvió a dejar y caminó hacia la ventana. Miró hacia el jardín, hacia el fogatero, hacia el césped donde habíamos pasado 100 noches, y se quedó allí un largo tiempo. Se dio la vuelta. Dijo, ¿es por Tiago? Es por muchas cosas. Tiago es una de ellas. No pasó nada entre nosotros. Lo sé, dije, y era verdad. No se trataba de infidelidad en el sentido en que la mayoría de la gente entiende esa palabra. Lo que había ocurrido era un tipo diferente de traición, más lenta, más deliberada, más difícil de nombrar, pero más fácil de documentar. Ella había permitido que alguien se interpusiera entre ella y su juicio sobre quién era yo, y había tomado una decisión sobre mi futuro profesional basándose en un documento escrito por un hombre con un claro motivo personal, sin hacerme una sola pregunta sobre si algo de eso era cierto. Dijo, Leonardo, por favor, podemos arreglar esto. Construimos esto juntos. Lo hicimos, admití. Entonces no hagas esto. Y quiero que entiendan que este fue el momento más difícil. No la caminata hacia el elevador, no la reunión con Ramiro donde vi la solicitud de acciones. Este momento, mi esposa, de pie en nuestra casa, pidiéndome que no hiciera lo que tenía que hacerse. Dije, tú llamaste a seguridad, Sofía. Le entregaste mi futuro en esta empresa a la opinión de un empleado junior sin preguntarme si algo de eso era verdad. Apretaste un botón
y enviaste a Ricardo a la puerta de mi oficina. No dijo nada. Yo no soy el hombre al que escoltaron fuera. Soy el hombre que construyó ese edificio. Y la diferencia entre esas dos cosas se va a volver muy clara en los próximos 6 meses. Tomé mi café de la mesa auxiliar y fui a la cocina. Después de un rato, oí la puerta principal. Se había ido. No la azotó. El caída de naipes y el imperio de acero. Lo que sucedió en los siguientes 6 meses es la parte de la historia que importa, no por el drama, sino por lo que reveló sobre quién construye las cosas, quién las protege, y qué sucede cuando la persona que se suponía que debía protegerlas estaba mirando en la dirección equivocada. La compra de acciones desencadenó exactamente la presión financiera que yo sabía que ocurriría. 250 millones de pesos. En ingresos anuales. Suena a mucho hasta que estás estructurado para crecer y de repente te enfrentas a una compra obligatoria de acciones de varios millones de pesos en un plazo definido. Sofía y el consejo de administración, que en ese momento consistía en ella y 2 asesores externos, tuvieron que luchar. Exploraron la refinanciación. Buscaron un socio capitalista externo. Ambas opciones, a su vez, les exigieron presentar los libros y las relaciones con los clientes de Nexus al escrutinio externo por primera vez en años. Ese escrutinio no fue amable con los contratos de proveedores en los que Tiago había influido. Patricia había señalado formalmente esos contratos en una carta al Consejo durante el proceso de disputa de accionistas. El abogado externo del Consejo los revisó y encontró lo que Ramiro y yo ya habíamos encontrado. Un patrón de contratos adjudicados que beneficiaban a entidades conectadas a la red profesional previa de Tiago, procesados con las credenciales de Sofía y sin la doble autorización que nuestra propia política de cumplimiento requería para contratos por encima de cierto monto. Tiago fue despedido en mayo. Lo sé porque Patricia recibió una copia de la carta de despido como parte del proceso de documentación de accionistas. Y sé lo que decía la carta porque sé cómo opera Patricia Herrera. La pidió y la obtuvo. La carta citaba incumplimiento de las políticas de la empresa, uso no autorizado de accesos administrativos y conflicto de interés. Eran 4 párrafos. La leí 2 veces. Luego la guardé en una carpeta y no volví a pensar en Tiago Vélez por mucho tiempo, porque Tiago no era la historia real. Él fue el instrumento. La historia real fue lo que le pasó a Nexus una vez que los responsables de dirigirlo tuvieron que hacerlo sin el manipulador ni el hombre al que habían destituido. Para junio, 2 de nuestras 4 cuentas de clientes más grandes habían iniciado conversaciones sobre sus compromisos futuros. Lo sé. No porque alguien me lo dijera directamente, yo estaba en mi ventana de renuncia de 90 días, todavía técnicamente director de operaciones, pero completamente alejado, sino porque esos clientes me llamaron personalmente a mi celular, que tenían desde hacía años. Uno de ellos, un socio logístico regional de Monterrey con el que trabajábamos desde 2018, me dijo algo en lo que he pensado casi todos los días desde entonces. Dijo: Leonardo, llevo 30 años en esta industria. He visto a muchas empresas pasar por transiciones, y te diré algo. En el momento en que dejo de tener noticias de la persona que construyó la relación, es el momento en que empiezo a dudar si la relación todavía existe. Le agradecí. Le dije que estaba navegando una transición y que me pondría en contacto para hablar del próximo capítulo. Dijo: lo que sea que estés construyendo, queremos ser parte de ello. Dame 90 días, le respondí. La compra de mis acciones se cerró el 12 de agosto, a valor justo de mercado como lo exigía el acta constitutiva. Patricia se había asegurado de que la evaluación fuera limpia, actual y legalmente incontestable. Recibí una transferencia bancaria esa mañana mientras estaba sentado en mi departamento.
Me había mudado de la casa en junio a un lugar en la Condesa, una calle tranquila, buena luz, 2 recámaras, y me senté allí, con el teléfono en la mano, mirando un número que representaba 11 años de mi vida. Y me sentí, genuinamente, bien. No porque hubiera terminado, sino porque estaba empezando, porque por primera vez en 3 años no estaba gestionando las prioridades cambiantes de otra persona, ni defendiendo la calidad de mi propio carácter ante gente que ya había decidido qué pensar de mí. Solo era un hombre con capital, relaciones y 11 años de conocimiento operativo sobre cómo funcionaba exactamente la consultoría logística y dónde seguían estando los huecos. Llamé a Ramiro esa mañana. Hablemos de la nueva empresa, le dije. He estado esperando esta llamada, respondió. La nueva empresa se llama Logística Vértice Asesores. La constituimos en septiembre. Tenemos una oficina en la colonia Roma Norte, un espacio modesto con buena estructura y una sala de juntas que no necesita ser impresionante porque el trabajo lo será. En nuestros primeros 60 días, firmamos contratos con 3 clientes, 2 de los cuales eran antiguas cuentas de Nexus que habían esperado en silencio el período de transición antes de hacer su movimiento. Contraté a 4 personas. 3 de ellas habían trabajado en Nexus. Me llamaron. No los recluté. Se pusieron en contacto a través de la red que habíamos construido juntos y dijeron, en esencia, lo mismo que el cliente de Monterrey y me había dicho. Querían trabajar con la persona que lo construyó, no en el edificio. Sofía y yo finalizamos el divorcio en octubre. Fue un proceso de mutuo acuerdo. No porque estuviéramos de acuerdo en todo, no al principio, sino porque Patricia había dejado la posición tan clara que impugnarla habría costado más en honorarios legales de lo que valía en resultados. La casa se vendió. Los activos se dividieron de manera limpia y justa, como debía ser. Sofía conservó su propiedad de lo que quedaba de Nexus. Yo conservé el dinero de la compra, mis relaciones con los clientes y los 11 años de conocimiento que ningún certificado de acciones puede transferir. No sé cómo se ve Nexus hoy por dentro. Sé cómo se ve por fuera. Una empresa más pequeña de lo que era hace un año, más silenciosa en el mercado de lo que solía ser, con un equipo directivo que trabaja duro para establecer una credibilidad que antes era ambiental y asumida. Espero que les vaya bien. Lo digo con total sinceridad. Hay buena gente allí que merece que la empresa tenga éxito. Pero les diré lo que sé sobre las empresas. Sé que una empresa no es su logo, ni su contrato de arrendamiento, ni su acta constitutiva. Una empresa es la confianza acumulada que personas específicas construyeron con otras personas específicas a lo largo de años de comportamiento confiable. Y cuando eliminas a la persona que construyó esa confianza, no heredas la confianza, heredas la dirección. Logística Vértice tiene 11 semanas de vida mientras grabo esto. Tenemos 6 empleados. Tenemos 4 contratos activos, 3 de los cuales ya están en el rango de lo que se habrían considerado cuentas importantes en los primeros años de Nexus. Todavía no generamos 250 millones de pesos al año. Lo haremos. No porque necesite demostrar nada, porque esto es lo que hago. Esto es lo que siempre he hecho. A veces me preguntan qué habría hecho diferente. Si pudiera volver a abril, a esa mañana de jueves en la oficina de Sofía, al momento antes de que apretara el botón y Ricardo apareciera en la puerta, ¿qué haría? Y la respuesta honesta es: nada. No lo digo por terquedad, lo digo porque creo que todo lo que pasó tenía que pasar exactamente como pasó para que yo pudiera ver con claridad. Cuando estás dentro de algo, no siempre puedes verlo. Yo había estado dentro de Nexus durante 11 años, dentro de mi matrimonio por casi el mismo tiempo. Y estaba tan ocupado corriendo, construyendo y manteniendo todo unido, que había dejado de vigilar el suelo bajo mis propios pies. Tiago no entró por la puerta principal y se llevó algo. Entró por una puerta que yo había dejado de vigilar porque asumí que nadie necesitaría hacerlo nunca. Me equivoqué.
Y la consecuencia de equivocarme fue una caminata hacia un elevador y 9 segundos de silencio. Y esos 9 segundos fueron los 9 segundos más esclarecedores de mi vida profesional, porque en esos 9 segundos no sentí rabia, sentí el futuro. Sentí exactamente hacia dónde iba y exactamente lo que iba a construir. Sentí la claridad que solo llega cuando todo lo complicado ha sido despojado y lo único que te queda es tu propia habilidad y tus propias decisiones. Mi nombre es Leonardo Morales. Tengo 37 años. Dirijo Logística Vértice Asesores desde la colonia Roma Norte en la Ciudad de México. Y el hombre que pensó que podía sacarme de mi propio edificio olvidó una cosa. Puedes cambiar las cerraduras, pero no puedes cambiar quién construyó la puerta. Ahora quiero preguntarles a ustedes. ¿Habrían actuado con la misma paciencia y estrategia o habrían desatado la guerra en ese mismo instante? Cuéntenmelo en los comentarios. Gracias por escuchar y no olviden suscribirse para más historias como esta.